reunidos en tu nombre, a abrir tu palabra, a escucharte hablar, Señor, ser instruidos, corregidos, pero también, Dios, edificados, sanados. Padre, depositamos nuevamente hoy nuestras cargas, rogándote, seas tú, Señor, ayudándonos en cada necesidad nuestra, Señor, pues muchas son, Señor, nuestras necesidades. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a los hermanos que vienen en camino, aquellos que dudarán, Señor, venir al culto o no, aquellos que aún no ven la importancia, Señor, de permanecer en este día, Señor, solo en ti, Señor, buscando y anhelando tu presencia, Señor. Ayuda, Padre, en tu gracia a dar lo necesario, Señor, a cada uno de los tuyos para que glorifiquemos aún a tu nombre, Señor, en todo el mundo. Alértanos acerca del día avanzado, Señor, para estar preparados, velando, orando, no con temor a tu venida, sino con gozo por tu recibimiento, Señor. Aunque temamos, Dios amado, porque habrá en nosotros maldad aún, Señor. Pero aquellos que son tuyos estarán gozosos porque están seguros que tu sangre los limpió de su maldad delante de los ojos de Dios. Agradecemos, Cristo. Agradecemos por tu sacrificio. Después de 2000 años, tu iglesia continúa aquí unida, reunida en tu nombre, Señor. Gloria a ti sea por siempre, Señor. Amén y amén. Bendito Dios, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. Nos toca ya estudiar Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Versículo 12, hermanos. ¿Me ayudas? Fuerte. Hay camino que al hombre, amén, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué tremenda la palabra, hermanos. Si le preguntamos a un hombre en la calle, a la mayoría, hay algunos que sí lo declaran sin conocimiento, pero si le preguntamos a un hombre en la calle si va rumbo al infierno, ¿tú qué crees que nos pregunta? Ya le hemos preguntado. ¿Qué crees que nos responda, perdón? ¿Que no va? No, yo no voy al infierno. Responde negativamente. Y si nosotros le preguntamos que si todos sus esfuerzos en la vida están enfocados para ir al infierno, nos va a decir que no, tampoco. Es decir, si le decimos, oye, ¿tú te estás esforzando para ir al infierno? Me va a decir que no, hermanos. Aún así, fuera una persona que esté con pleno conocimiento de su mal, que haga maldad día con día, no piensa que al morir va al infierno. Y aquellos que lo piensan, hermanos, se imaginan el infierno como un lugar de fiesta y libertad en donde ya nadie les va a reclamar por hacer las cosas. Ya no habrá una cárcel, ya no habrá castigo, sino dicen, me iré al infierno ahí a estar de fiesta toda la eternidad. Pero la realidad que es uno de los engaños más grandes del diablo es que la gente crea que no pasa nada en el infierno, o peor aún, hermanos, que no pasa nada después de morir. Digo peor porque el pensar que no hay nada después de la muerte es vivir en libertinaje, porque no hay nada. Por eso el apóstol Pablo dice, si no hay resurrección,
entonces bebamos y comamos y hagamos lo que sea, pues a fin de cuentas, pues ya no hay nada. Y es un engaño del diablo, hermanos. La persona se considera buena, y la persona a la que tú le preguntes que si piensa que va a ir al infierno después de morir, te va a considerar loco. O sea, ya nos acostumbramos a ir a predicar y ver a la gente atenta, ¿no? Y creemos en ocasiones que ya logró la atención, pero dentro de ellos, en la mayoría, ellos están pensando que estoy loco o que estás loco cuando predicas. ¿Qué trae este loco? Nada más, el infierno. De hecho, es una locura, hermanos, tan grande para ellos, que aquellos que no han comprendido esta verdad deciden mejor creer que no hay infierno. Testigo de Jehová, por ejemplo, dice que no hay infierno, y reparte tratados que dicen que no hay infierno. ¿Cómo un Dios bueno va a enviar personas al infierno? Y no logran entender, así como no entienden la Trinidad, como es un misterio, prefieren mejor negarlo. Pero nosotros por la Escritura hemos entendido que no porque no entendamos las cosas quiere decir que no existan. No porque sean inexplicables quiere decir que son falsas. Y la mayoría de la gente, hermanos, que raciona, que funciona normalmente en la sociedad, se siente muy confiada en las decisiones que toma o ha tomado a lo largo de su vida. Ellos rigen su andar por su propia sabiduría o lo que han visto de los demás. Y te das cuenta, la mayoría de la gente o toda la gente en el mundo que no es creyente, aún dentro del cristianismo, viven formados conforme a la cultura de su país o de sus costumbres. La gente que profesa tal religión, si tú le preguntas ¿por qué eres católico?, la única respuesta que te dan es porque mi mamá era católica, porque mi abuela era católica, porque era católico romano. Toda la gente es hecha por lo que ve o lo que escucha. Entonces todos andan conforme a lo que ven. Normalmente los que son ídolos de la gente, aún que no son confesionales sus idolatrías, pero la gente imita a las personas más famosas o que aparentemente tienen más éxito, y en base al camino de ellos también forjan el suyo. Y van en pos de, yo de grande quiero ser como esto, yo de grande quiero ser. O aún profesiones, hermanos, de grande quiero ser arquitecto. ¿Por qué? Pues que los arquitectos ganan mucho dinero y construyen y hacen, pero todo es formado en base a un camino que alguna persona trazó, que parece que son caminos de vida, caminos de bien. Platicaba, hermanos, con unos cristianos, porque yo estoy seguro que son cristianos, pero están algo confundidos. Y hablaban acerca del humanismo, ¿no? Del corazón del hombre, de las necesidades. Y me estaban diciendo a mí, lo que pasa es que tú siempre predicas el puro evangelio, y en ocasiones tú no te das cuenta que la gente que está escuchando tu predicación a lo mejor necesita algo. Lleva un camino muy cansado, lleva un camino muy cargado, han sido violados, han sido golpeados, han sido a lo mejor objeto de burla, de maltrato, y tú estás predicando. Casi me convencen, hermanos, casi me convencen a bajarme al camino de ellos y darles conforme a lo que su propia vanidad, sea bueno o malo, me refiero, lo que su propia necesidad está demandando. Es decir, una persona que fue maltratada está demandando, él mismo está demandando como amor, atención, y que sean escuchados, y no está mal, pero está mal cuando su demanda es eso y no Cristo como el único camino de vida. Entonces nosotros podemos cometer el error de ver las necesidades de la gente y olvidar que su relación con Dios está completamente rota. Supongamos que yo llego con Jonathan y sé que está sufriendo porque hoy su esposa no está aquí, y le digo, mira, pero él no es creyente, mira, tu esposa está bien, al rato va a venir y ella te ama y ella va a estar bien. Y de pronto Jonathan muere, hermanos. Sí pude hablar con él y le di un buen consejo, se aligeró su carga y su camino fue un tantito más fácil, pero ¿qué pasó después? Entonces la gente
va en su propio camino, forma su propio camino. No es malo del todo su camino, no es completamente pervertido el camino de alguien. El problema es que hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Y si nosotros no introducimos a esas personas al único camino, porque Jesús no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad. Él dijo, yo soy el camino. Por eso predicamos públicamente sin ver las necesidades morales o físicas de las personas. En segundo término, sí, es importante, ya predicamos, ahora sí ya, descanso, ya prediqué el evangelio, ahora sí cuéntame, ¿qué tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que estás pasando? Y ya aconsejamos. Eso hacemos normalmente en el hospital, los que abordan personas, que sería bueno que todos lo hiciéramos. Abordamos gente y preguntamos, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Ya presentan su mal y les damos el antídoto con el mismo evangelio. Mira que esto sucede por la maldad, todos los caminos del hombre están torcidos, todos los caminos del hombre van hacia la muerte, todos, no hay más opciones más que únicamente el camino, y ese se llama Jesús. Se llama Jesús. Ese camino puede combinarse con otras cosas, sí, pero primeramente anda en el camino. Una vez que andes en el camino, ahora sí, ve por algunas necesidades temporales, necesidades necesarias, hermanos, que no son malas. En ocasiones de pronto como que puede confundirse, y algunos llegan a creer que el estudiar, que el trabajar, que el superarse es malo. No, es que eso no es bueno. Primero todo busca al Señor, o mejor, sé únicamente misionero y no estudies. Y el llamado no es para todos. No es malo prepararme, no es malo estudiar. Sería malo que ese sea mi camino, que eso sea mi todo, y que únicamente esté pensando en tener un buen trabajo, una buena actividad, un buen negocio, X vida, por mi propio beneficio, y no para aprovechar mi camino para llevar a otros al camino, para obrar para Él. O sea, de tal manera que todo lo que yo haga sea dentro del camino, todo lo que yo cargue, todo lo que yo anhele sea dentro del camino del Señor, y no ir en otro camino queriendo tener al Señor ahí conmigo como un amuleto. Por eso dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho. No, yo estoy bien, yo voy con Cristo, pero vas en otro camino, amigo. No, pero no importa, yo hago esto. Uno de los problemas que yo más veo en la iglesia es los que no vienen a congregarse, los que no vienen a la oración, al discipulado. Les digo, ¿por qué no vienes? No, pero yo estoy en la casa con Dios. Yo en mi casa yo oro, yo platico con Él, yo tengo una relación. No, es que ese es tu camino. El camino es el camino ha determinado que la iglesia esté junta, que se una a pesar de tu cansancio, el dolor, enfermedad, siempre y cuando no te impida en realidad venir. Es lo que yo veo en la iglesia, por ejemplo. U otros, por ejemplo, tienen un grupo. Hay unos hermanos que tienen un grupo de thrash metal. Y a lo mejor ellos pueden decir, bueno, pero no tiene nada de malo, lo dedico a Dios. Híjole, yo creo que más bien tú estás en un camino distinto, queriendo añadir a Cristo ahí. Es como el ladrón que se persina para ir a robar. ¿Me explico? Y ese ladrón puede decir, bueno, lo que pasa es que yo cuando robo le doy de comer a mis hijos y a la gente que le ayudo. Confundimos, hay cosas y hay caminos y hay sendas que nos parecen buenas, pero al final terminan. Pero también, hermanos, hay cosas que nos parecen malas y no lo son. Que en ocasiones queremos ser más santos que Jesús y pensar que todo está censurado, cuando no. Hay libertad en el cristianismo, pero ¿sabes en dónde es mi libertad? En el camino. Si yo estoy en el camino, todo lo que hago es agradable a Dios. Y hay como un ejemplo que damos muchas veces. Lo que haces, ¿lo harías con Jesús? Lo que haces, ¿lo haría Jesús? ¿Lo haría Él? ¿Él hablaría así? ¿Él se vestiría así? ¿Él andaría así? ¿Escucharía esto? ¿Hablaría esto? ¿Desearía esto? No. Entonces no. Eso no es parte del camino. Y puede ser que ese camino te parezca bien. A mí no es malo, yo no creo que sea mal. Es que es tu camino, te parece que es un camino derecho, pero es un camino de muerte. Es un camino de muerte. Y tenemos que buscar siempre o medir todo a la luz de la Escritura, y el mejor ejemplo es Jesús. Creo que podemos llegar a resumir de esa manera, aunque no es una manera muy práctica, es difícil,
pero podemos saber qué sí haría Jesús, qué sí hace o qué no hace. Podríamos ver qué quiere el Señor en realidad que hagamos o qué no quiere que hagamos. Y ahí, hermanos, andar. La mayoría de la gente se mueve conforme a lo que cree que es correcto. Y ellos dicen que es correcto porque no es pecaminoso ante los ojos de los demás. Porque no es pecaminoso ante los ojos de los demás. Porque no es tan grave, porque no es problema, no afecto a nadie, no hago daño a nadie. No importa, hermanos. No por el hecho de que no haga daño a nadie o porque no te esté matando aquí en la tierra quiere decir que no sea pecaminoso. O quiere decir que no sea un camino de muerte. Y ese es el punto, hermanos. Sin reconocer a Dios y el interés que Él tiene en sus vidas, las personas fijan el rumbo de sus vidas sin pedir autorización al Señor en su palabra. Ver esto es agradable, esto no es agradable. Y generalmente se sienten confiados de que su camino es correcto. Eso sucede mucho en la iglesia también, hermanos, cuando vemos que hay algo de rebeldía en los hermanos y hablamos con ellos. De inmediato, obviamente, el rebelde lo que va a decir es: pero no está mal, lo que hago no tiene problema. Oye, pero tampoco, yo creo que están exagerando, porque van en un camino distinto que va con la corriente, no en contra de la corriente. Yo volteo a mi alrededor y veo que todos van hacia allá. Y aún lo peor, que pongo mis ojos en falsos cristianos que hacen eso y voy. Digo, gloria, lo hacen. Y ese tipo de actividades me llaman la atención. Miren que yo sufría mucho, hermanos, con la parte de la alabanza, porque a mí el Señor me dio el don musical. Desde pequeño tocaba, entonces yo sabía que algo no estaba bien cuando avanzaba en Cristo, cuando yo buscaba tocar alabanzas que me gustaran y el ruido de la música. Yo sabía, me gusta la música y sé que no era pecado como tal, pero sabía que era algo extraño. Yo quería imaginarme, hermanos, un megagrupo de alabanza, pero cuando yo iba a la palabra o me imaginaba a los alabadores en Cristo, pues obviamente me los imaginaba diferentes. Pero cuando yo veía una iglesia que tenía un grupo de alabanzas y músicos increíbles y requintos y redobles en la batería, yo me contagiaba y decía: no está mal. No tiene nada de malo. ¿Qué tiene? No pasa nada. Si yo pregunto si es pecaminoso, dices: no es pecaminoso. Pero si me pregunto el por qué lo quieres hacer, es donde yo voy a encontrar el pecado y veo que no es correcto. Que hay cosas que no necesariamente, hermanos, son malas o pecaminosas. Pero lo pecaminoso es el porqué de las cosas. ¿Por qué o para qué lo hago? ¿O cuál es mi objetivo? Si el punto de partida no es Cristo y el punto de llegada tampoco, entonces es un serio problema, hermanos, en donde yo tengo que ubicarme. El rebelde no va a decir: oh, tienes razón, he ido por un camino diferente. Normalmente se defiende y pone pretextos y dice: no, pero es que no hace mal, yo hago esto, yo sí leo, yo sí oro. Sí, pero lo haces en otro camino. Lo haces en otro camino, estás haciéndolo. Digo, podemos ver, hermanos, a los franciscanos o a las monjas. Hermanos, qué tremendo, ellos se exilian y están en conventos orando o rezando. Rezan y leen y rezan y hacen obras. Y dices tú: qué bien. El problema es que están en otro camino. Ellos no están emborrachándose todos, no están fornicando, no están maldiciendo. O sea, aparentemente no están pecando, pero van en otro camino. Entonces, pudiera ser que, hablando de la iglesia, que haya cristianos que hagan esto o aquello, pero vayan en otro camino. Sí, hermanos. De hecho, hemos dado el ejemplo en los mismos proverbios. ¿Qué va a diferenciar a un cristiano de un no cristiano? ¿El pecado? El camino en el que andan, hermanos. El camino. Podemos ver una gente moralmente perfecta o casi perfecta y ver un cristiano un tanto rebelde y un tanto pecador, ¿no? Y aparentemente lo vemos. El problema es que aquella persona va en otro camino que lleva a la muerte y este rebelde pecador va en el camino que lleva a la vida. Es la iglesia de los Corintios, hermanos, por ejemplo.
La iglesia de los Corintios era una iglesia pecaminosa, pero tenía una bendición soberanamente grande, que estaba en el camino. Estaba en el evangelio, hermanos. Y fueron yendo, porque era un camino, andaban en el camino y en el mismo andar fueron siendo santificados y cambiados, les gustara o no. Hay una canción, hermanos, mundana obviamente de los años 60, y manifiesta la canción una confianza interior en las personas, cultivada en sus corazones orgullosos, de los hombres que se mueven solos, autónomos. Y la canción decía más o menos así, es como una traducción. Dice: y ahora se acerca el final, así que enfrento el último telón. Mis amigos, lo diré con claridad. Presentaré mi caso del que estoy yo seguro. He vivido una vida plena, he viajado por todos los caminos y sobre todo, esto lo hice a mi manera. ¿Remordimientos? He tenido pocos, demasiado pocos como para mencionarlos. Hice lo que tenía que hacer, hice lo que cabalmente sabía que tenía que hacer, hice todo sin excepción. Yo planeé cada ruta, cada paso cuidadoso a lo largo del camino. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. He amado, me he reído y he llorado, llené hasta rebosar y tuve mi porción de derrotas. Pero ahora que cesan las lágrimas, lo encuentro todo aún divertido. Pensar que hice todo eso, y permítanme decirlo también sin timidez, lo hice a mi manera. Si ya sabemos dónde está este autor, hermanos. Y de la misma manera como el mundano lo hace a su manera, platicando con, esta vez que les he platicado mucho acerca del filósofo, sabio, hombre del historiador de Guanajuato. Él realmente, hermanos, en más de 5 veces se confesó no ser pecador, ¿cierto, Norman? Yo no soy pecador. No, yo era pecador, yo no soy pecador. Yo soy una buena persona, yo no peco, yo no hago esto. Increíble, porque según su estándar moral es perfecto. ¿Qué sucede? No hay una necesidad de alguien que guíe y que señoríe su vida. Y ellos van haciendo las cosas a su manera. Yo soy libre, yo hago lo que quiero, fui creado para vivir la vida. Y terminan ahí. Hay caminos que al hombre le parecen de vida. Yo no mato, yo no robo, yo no fornico, yo no adultero, yo no me emborracho, yo no me drogo. Yo voy por buen camino. Hay un único camino, hermanos. Y lo triste, que aún dentro del cristianismo hay quienes piensan que hay muchos caminos. Escuchaba a alguien que me decía: debemos de respetar toda la clase de cristianos, porque cada uno ha sido enseñado a su camino, a su manera, y tenemos que respetar. Yo quiero recordarte, tú jamás respetes a los que tienen un cristianismo como la canción, a su manera. Exhórtalos. Primeramente examínate, pero exhórtales y diles: hay un camino, no hay opciones. El Señor dice que los que intenten saltar, ¿qué pasará, hermanos? Con ellos los echará fuera, no los dejará entrar. Yo soy la puerta, dice el Señor. Yo soy el camino. Él es el camino angosto, Él es la puerta. Nadie, absolutamente nadie que intente hacer otras rutas llegará. Insisto, vean el progreso del peregrino 50 veces. Dentro del cristianismo, hermanos, hay aquellos que dicen: hay camino que es derecho, en el que yo voy es un camino derecho. Entonces dice: hay camino que a mi parecer es derecho. Yo creo, hermanos, que este autor de la canción podría agregar una estrofa final que no, bueno, ya no podría, hubiera podido agregar. Pero lo hubiera agregado si hubiera tenido oportunidad de agregarla el día que murió y se dio cuenta que su libertad era falsa y que su camino era errado y que llegó a un fin tormentoso sin vuelta atrás, hermanos. Increíble. Por la soberbia y la sabiduría y la ausencia de Jesús. Toda la esperanza que él tenía y su confianza en sí mismo se desmenuza, hermanos, cuando se vio en el camino de muerte, sin poder hacer nada más, muerto ya.
Él pudo definir, como todos los hombres, hermanos, lo hacen, que van en su camino con arrogancia, sus valores. Los que van por su camino pueden determinar su propia norma, pueden decidir si sí o si no, y ciertamente así es. Nosotros podemos decidir hacer, no hacer, ir, no ir, orar, no orar, leer, no leer. Nosotros como cristianos tenemos libertad de conciencia, pero el hombre sin Cristo no tiene libertad de conciencia. Buscan hacer todo lo que va en contra de Dios, pensando que lo hacen bien, aún bajo el nombre de Dios. Y piensan ser libres y ir en un camino de vida y aún decir: he logrado, trabajé tanto tiempo, me he jubilado, me he pensionado, formé a mis hijos, triunfé en la vida, todos tienen carrera, les dejé su casa, hice esto, hice lo otro, y la gente podría aplaudir. Bien. Y terminó en el infierno. Porque su foco, su camino, hermanos, era diferente al único camino que es Jesús. Confiar en sí mismo y rehusar confiar a la sabiduría de Dios, a la sabiduría salvadora de Dios, a su palabra, andar en su camino, dejarse gobernar, dejarse corregir, dejarse guiar, dejarse humillar, dejarse mover, destruir, levantar. Es el único camino de vida, hermanos. Pero es seguro, no es a ver si. La bendición nuestra en la Escritura y en los estudios del Evangelio, la bendición más grande que no podemos comprender hoy, es que no es a ver si va a suceder algo, sino es seguro. Tú y yo vamos a dar testimonio fiel de que el camino en el que andábamos era camino de vida, sin error, sin margen de error, aún nosotros mismos. Porque yo no me salvo por mí. Tú y yo nos salvamos por el camino. Por el camino. De hecho, si leen el libro de Hechos, el apóstol Pablo se refiere más al camino que al mismo nombre de Jesús. El camino, el camino, el camino. De lo contrario, hermanos, el que ande por sus caminos, aunque nosotros podamos verlo como una persona que va bien, porque te ha pasado, a mí también. Hemos visto cristianos con una doctrina sumamente errada, pero analizamos sus vidas y decimos: qué bonita familia, qué buen trabajo, tienen su dinero, qué bonita casa, mira cómo sonríen, todo el tiempo están felices. Oye, parece que están brillosos ellos en su esencia. Y terminan en el infierno por andar en su camino. No nos dejemos engañar. Vayamos a los ejemplos bíblicos y veamos los caminos de todos los hermanos. Veamos los caminos de los hermanos por los que oramos. Veamos los caminos de algunos de nosotros que estamos trabajando, sirviendo al Señor. Cómo estamos pasando por padecimientos, sufrimientos, aún pobreza o escasez, hermanos, o necesidades. No te dejes engañar por los miles de caminos que hay delante de nuestros ojos, creyendo que todos son mejores menos que este. Que no, el diablo no llegue a hacer la obra en ti diciéndote: ya ves, te hubieras quedado allá, estabas mejor. O ya ves, no te hubieras ido por ahí, estaba mejor acá. Ese es el trabajo del diablo, hacerte creer que lo que estamos haciendo no vale la pena. Pero al final valdrá, hermanos. Valdrá la pena que algunos de entre ustedes abandonen todo para servir a Dios. Aunque tus caminos y aún los míos, que tengo en mi mente como caminos de bien, puedan decir lo contrario. No vayas por ahí. ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Y luego qué vas a comer? ¿Y luego cómo vas a mantener? ¿Y a poco qué? ¿A poco vas a querer que tus hijos no sean alguien en la vida? ¿Y a poco? Y esas ideas que vienen por los caminos es lo que turban y estorban a la obra de Dios. Pero obviamente tienen que orar y pedir sabiduría. No vaya a ser que por creer que vas a entrar al camino te vayas a otro también. El Señor es el que llama, el Señor es el que lleva, el Señor es el que confirma. Pero hay un camino, qué bueno, hermanos, porque los que vamos por ese camino no nos vamos a perder jamás. El Señor del camino se va a encargar de que mi pie no resbale, vaya a un lado u otro, que no me salga del camino y mis ojos nada más están en línea recta viendo a Cristo, hermanos. Hay un camino que lleva a la gloria de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios, hermanos, ¿qué debes de hacer? Andar por el camino. Es que no veo la gloria de Dios, no veo tanto. Yo veo a los hermanos que están ahí y veo, bueno, es que ¿no será que andas por otro camino? Porque seguro que si tú vas por el camino que lleva la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ir viendo una luz, hermanos, por así decirlo, en el buen sentido
de la expresión, vas a ver una luz y vas a decir, esa es la gloria de Dios. La veo, la estoy viendo cada vez más, y vas acercándote y no hay pierde, hermanos. Porque la misma palabra es lo que va ayudándonos en el caminar, y aún en la oscuridad es lumbrera a nuestros pies. Los que anden en su camino van a ser completamente avergonzados, y sus remordimientos no terminarán. Serán tantos como para poderlos mencionar. Pero aquellos que anden, aún que sea desagradable para nuestras vidas, aquellos que anden en el camino que es el Señor Jesús, no serán avergonzados, y lo único que sucederá al final de este camino será un gozo indescriptible por la eternidad. Vamos a orar, hermanos.